países del mundo. Y en el caso concreto de los Estados Unidos, también manifesté y hemos manifestado nuestra complacencia, nuestro alivio, porque efectivamente se estén abriendo algunos caminos que permitan, bueno, esos acercamientos entre Venezuela y un vecino que va a estar allí por siempre. Así como Colombia va a estar por siempre, no nos podemos mudar, ni Colombia se puede mudar, ni Venezuela se puede mudar, pues los Estados Unidos tampoco se van a mudar. Y hemos tenido históricamente una relación con Estados Unidos. Ojalá que esas relaciones se retomen sobre la base del reconocimiento, bueno, de la realidad de la geopolítica. Formamos parte de un mismo hemisferio, estamos también involucrados en una relación histórica en el ámbito político, pero también en el ámbito económico. El petróleo ha sido un elemento que ha unido a Estados Unidos y a Venezuela durante muchos años, y es precisamente a través del petróleo donde pudiéramos comenzar a zanjar esas diferencias, a buscar puntos de encuentro. Evidentemente, la situación política interna de los Estados Unidos se ha convertido en un elemento que puede entrabar, que ha venido ralentizando la posibilidad de que Venezuela y Estados Unidos lleguen a acuerdos, ¿verdad? Y entendemos las presiones políticas que existen en los Estados Unidos. Y bueno, sabemos que hay sectores del extremismo norteamericano que no quieren una negociación con Venezuela, ¿verdad? Pero también hay sectores del extremismo venezolano que tampoco la quieren, del extremismo de ambos signos, del signo tanto de la izquierda como de la derecha, que no ven en la negociación una solución porque viven del conflicto, ¿verdad? Y en el caso de la sociedad norteamericana, entendemos que vienen unas elecciones en el mes de noviembre y quizás esas presiones sobre el gobierno de Joe Biden están haciendo peso en este momento. Pero también entendemos que hay sectores de la propia sociedad norteamericana que entienden, también que comprenden la necesidad de restablecer relaciones con un país que ha sido su socio comercial. Las diferencias, por supuesto, que tienen que resolverse. El gobierno de Venezuela, con la liberación de estos dos ejecutivos de Citgo, ha dado un paso. El gobierno de los Estados Unidos también ha dado un paso al venir a Venezuela, incluso de acuerdo a las versiones que yo manejo, al solicitar estas reuniones, que entiendo ya venían, como se dice popularmente, cocinándose desde hace tiempo, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que eso ha cristalizado y a propósito de la crisis derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la intervención militar de Rusia en Ucrania, esto se aceleró, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como venezolanos aspiramos? A que estas conversaciones continúen, que así como Estados Unidos dio un paso viniendo una representación a Venezuela, encabezada por funcionarios de alto nivel, también el gobierno venezolano ha mandado una señal con la liberación de estos dos ejecutivos de Citgo. Son señales y son pasos todavía muy pequeños, insuficientes para lo que se aspira, pero son pasos que deben ser acompañados. Veíamos declaraciones, por ejemplo, de Enrique Capriles. En días recientes estuvo un representante de la Cancillería mexicana, Efraín Guadarrama, con quien tuve la oportunidad de conversar en una cena en casa de un amigo muy conocido. Ahí habían varias personas del mundo político y de empresarial venezolano y tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y bueno, efectivamente hay un ambiente internacional propicio también para que este acercamiento se dé. ¿Cuál es nuestra aspiración? Bueno, que el gobierno de Joe Biden continúe con lo que ya inició, ese acercamiento hacia Venezuela. Esa posibilidad de que se resuelvan problemas concretos como por ejemplo este asunto de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, atención a los problemas de miles de venezolanos que tienen asuntos consulares que resolver, pasaportes, etcétera. En fin, todo lo que se deriva pues de la interrupción de unas relaciones diplomáticas. Entonces, en tal sentido, pues, yo insisto en la necesidad de que estos contactos se profundicen, ¿verdad? Que ojalá el presidente Joe Biden venza esas resistencias y que, bueno, se sopesen los riesgos de las decisiones políticas que se toman y que se inician, pero también se sopesen los riesgos de echar para atrás y ceder a las presiones de los sectores que no quieren que Estados Unidos, por ejemplo, restablezca algún tipo de relación en el ámbito político y hasta diplomático con Venezuela, por razones de intereses partidistas, porque en el fondo no está el interés del pueblo venezolano, sino que lo que hay es un cálculo de intereses mezquinos. Ojalá el presidente Biden y su equipo pues sorteen todas esas presiones y continúen en la línea pues de darle precisamente
aliento a esas negociaciones, a esas conversaciones, y también el gobierno de Venezuela que se prepare a hacer las concesiones que tiene que hacer, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno, porque es que resulta que son situaciones que están conectadas. Lo que el gobierno de Maduro aspira no se lo va a dar el G4, ni Guaidó, ni Capriles, ni Leopoldo López. Lo que el gobierno de Maduro aspira está en manos de Estados Unidos. Así que bueno, y lo que el gobierno de Estados Unidos aspira del gobierno de Venezuela está en manos de Nicolás Maduro. Es decir, necesariamente la negociación tiene que ser el mecanismo para que se produzcan estos acuerdos. Eso del pasado, de que todas las opciones están sobre la mesa, esas opciones ninguna finalmente estuvo sobre la mesa. Ninguna de esas opciones que estaba sobre la mesa lo estuvo realmente. Hoy la única opción que está sobre la mesa es la opción de la negociación, del diálogo y de acuerdos que sean productivos tanto para el pueblo de Venezuela como para el pueblo de los Estados Unidos. Hasta aquí mi comentario. Así que bueno, ahora sí le doy la bienvenida. Me disculpa que me encadene, pero creo que el tema lo ameritaba, ¿no? Bueno, recuerden que yo vengo del chavismo y entonces la tendencia a encadenarnos, pues a lo mejor se nos quedó allí. Pero bueno, bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Alberto Díaz, empresario venezolano, ingeniero del grupo Afran, y Javier Sánchez, nos visita de España, es empresario español, ingeniero también, él es del grupo Rain of Life of Spain, es decir, la lluvia de vida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de agua, ¿verdad? Ese líquido tan importante en nuestras vidas, ¿verdad? Alberto y Javier, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos. Caramba, yo tengo un poquito de sed. Esto es agua. No es de nuestras máquinas, pero seguro que es buena también. ¿Ah? No es de nuestras máquinas, pero seguro que es buena también. Bueno, pero háblanos de qué se ocupan ustedes. Pues nosotros fabricamos, diseñamos, fabricamos y vendemos unas máquinas que producen agua potable. Ajá. Que viene de la lluvia. Bueno, el agua que que nuestras máquinas hacen vienen de la humedad del aire principalmente. Ajá. También están preparadas para potabilizar el agua de lluvia, pero principalmente lo que hacen es coger la humedad del aire, condensarla y potabilizarla. Esto es un emprendimiento interesante, sobre todo para un país como Venezuela, donde hay graves problemas, no de falta de agua, tenemos muchas fuentes de agua, tenemos problemas de distribución del agua, ¿verdad? Correcto. Y quizás, bueno, lo que ustedes proponen tal vez sea una solución, pero vamos a dejar que en el desarrollo del programa nos expliquen de qué se trata, Alberto. Seguro. ¿Cómo se come esta propuesta que ustedes traen? Bueno, lo primero fue traer a la empresa española de Venezuela. O sea, convencerlos, de verdad, fue un gran logro de una empresa venezolana, convencerlos que pudieran invertir en el país, porque cuando conocí el proyecto hace como 5 años atrás, me interesó muchísimo. Me di cuenta que era un proyecto humano para la humanidad, o sea, conseguir que niños o gente en cualquier parte inhóspito del planeta no pueda conseguir un sorbo de agua es importante con estas máquinas. Entonces, en el desarrollo lo vas a ver, o sea, podemos conseguir agua a través de paneles solares, no necesariamente se necesita fuentes eléctricas o energía eléctrica, sino que también con paneles solares se puede obtener. Entonces, de verdad es un proyecto humano que puede llevarnos a Venezuela, que en muchas partes del país hay agua, como tú dices, pero hay agua contaminada. En muchas partes del país no hay infraestructura para que lleguen tuberías. Para la distribución. Exactamente, para la distribución, y se almacenan, son estos potes de agua o bidones de agua que se consiguen en el país impotable. Pues esta te da una calidad superior a los bidones de agua. O sea, de verdad muy, muy interesante que lo veamos. ¿En cuántos lugares del planeta, o de España, si no es en todo el mundo, o en algunos lugares del mundo distintos de España, se ha puesto en práctica esa propuesta? Pues ya, además de en Venezuela, que tenemos acá la fábrica de estas máquinas, ahora lo hablaremos. En Venezuela, pues estamos en República Dominicana, estamos en Perú, estamos en Colombia, Panamá, y luego en África estamos empezando también en Angola y Mozambique. Ajá. Y hablemos un poco cómo es el proceso de la obtención del agua a partir de la humedad y de las aguas derivadas de la lluvia, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo conoce un principio, y es que cuando tenemos, por ejemplo, un agua con hielo, se nos empieza a condensar parte de la humedad del exterior, se empieza a condensar sobre el vaso. Ajá. Bueno, este es un principio físico que conocemos, la humanidad conoce desde hace muchísimos años. También conocemos que, por ejemplo, en los aparatos de aire acondicionado se condensa
un poco de agua. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es una máquina que maximiza esta producción de agua y una vez que la hemos condensado la potabilizamos. El agua que viene de la humedad del aire es un agua muy potable. Es muy potable porque el sol es el mejor potabilizador que existe. Aunque tengamos un agua muy contaminada, muy salobre, lo único que se va a evaporar de ese agua van a ser moléculas de H2O. Esa humedad está en el ambiente.